Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a una emisión más de Lo que callamos los psicólogos. El día de hoy me toca conducir el programa, soy Blanca Andrade, licenciada en Psicología, ya varias veces he transmitido con ustedes, me da mucho gusto regresar nuevamente y bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante importante para muchos padres de familia, ¿no? En cuestión de la pandemia no vamos a abordar mucho ese tema, pero sí vamos a hablar acerca de las consecuencias que está teniendo en los niños la pandemia y esta consecuencia en específico la vamos a llamar la ansiedad infantil, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema que consideramos que es muy importante el grupo de psicólogos que conformamos CAT, porque estamos viendo un incremento en el caso de niños que presentan ansiedad, porque se les está juntando el aislamiento y las clases en línea, y yo creo que no solamente los niños, sino también los papás están en esa situación. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema que es muy interesante. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y también toda la información siempre la presentan en el programa. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la ansiedad. La ansiedad es un miedo, una preocupación es muy exagerada, es excesiva, que no te permite dormir, no te permite hacer tus actividades cotidianas de manera normal. Entonces, ¿qué pasa? Con los niños es una situación un tanto complicada detectarlo porque pensamos que están haciendo berrinche o pensamos que no quieren trabajar o pensamos que solamente están flojeando, pero la realidad es que hay puntos muy específicos que nos van a decir que un niño está sufriendo esa ansiedad infantil. Entonces, por esa razón es que vamos a abordar este tema en este sentido. Entonces, el primer punto que vamos a abordar es cómo nos podemos dar cuenta de que mi hijo está presentando ansiedad infantil. Entonces, para esto vamos a enviar a comerciales y regresamos en unos minutitos. El Centro de Atención y Desarrollo Humano te invita a ver Lo que callamos los psicólogos. Regresamos. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar, Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Haznos llegar tus comentarios al 2222 38 91 01. Continuamos. Bueno, y ahora lo que de las primeras cosas que necesitamos conocer de este tema es cómo detectar o qué es la ansiedad y cómo observarla en un niño.
Entonces, para esto, la psicóloga Blanca Andrade nos lo va a explicar. Claro, como les comentaba antes del corte comercial, la ansiedad es difícil de detectar en los niños porque pensamos que los niños están haciendo berrinche o no quieren comer o sencillamente están siendo voluntariosos, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, son cuestiones muy específicas que nos van a dar a entender que un niño está sufriendo ansiedad. La primera es que no está durmiendo bien. Okay. Una cosa es que se vaya a dormir tarde porque nosotros lo expongamos a dispositivos o porque está haciendo actividades o la tarea. Pero otra cosa es que cuando el niño va a la cama no logre conciliar el sueño. Esa es una de las partes más importantes y que debemos de tener mucho cuidado a la hora de observar a nuestro hijo, ¿no? A nuestros hijos. Que los niños no duermen, no están durmiendo bien. O nosotros también nos vamos a dar cuenta que los niños duermen, pero no descansan. Es decir, al otro día los vemos muy agotados, tienen ojeras, estamos viendo como que no están tomando su ritmo cotidiano. Esa es una de las primeras alertas. Otras alertas importantes es la falta de apetito. Generalmente los niños empiezan a dejar de comer y prefieren comer puras cosas que son como poco saludables. Chocolates, galletas, papitas. ¿Por qué? Porque la ansiedad les provoca también, a veces, aparte de la falta de apetito, un aumento del apetito, pero en cosas que son muy azucaradas, o que es comida chatarra. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso también. Si vemos que nuestro hijo nos está demandando más productos con poco valor nutricional, probablemente también esté presentando un cuadro de ansiedad, ¿no? Que deje de comer de plano, aunque sea la comida que le gusta, o que coma, pero en exceso, es decir, que le entre bien al pan de dulce, porque hasta los adultos nos pasa, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de ansiedad y no sabemos cómo controlarlas, vamos al refrigerador y abrimos 20 veces el refri para ver qué nos encontramos. Sí, claro, la primera comida que tenemos al frente. Uh-huh. Entonces, pues qué padre, porque esta es una información muy valiosa que para los padres puede ser de mucha utilidad, ya que muchas veces, como lo decía la psicóloga Blanca, suele pasar desapercibido. Entonces, cuando los padres se dan cuenta es porque esto ya está muy avanzado o ya hay que tomar otras medidas con respecto a esto. Claro, entonces otra cosa también es, ahorita en el confinamiento todos nos estamos de alguna manera adaptando a la nueva normalidad. Entonces, a la hora de lo que está pasando con los niños, las clases virtuales les están generando demasiado estrés y ansiedad. Y ahí también podemos detectar otro punto. ¿Cuál es ese punto? Que no están queriendo hacer nada de la escuela. O sea, es decir, les cuesta mucho trabajo levantarse, les cuesta trabajo mantener la atención en las clases virtuales. Sabemos que es complicado porque de entrada es muy difícil este cambio y a pesar de que los niños tienen una gran capacidad de adaptarse, también les está afectando de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las clases virtuales en específico? Nos vamos a enfocar un poquito ahí porque es lo que ahorita está causando mucho problema con los papás, ¿no? Y los niños, que obligan al niño a estar en clases virtuales, ¿no? Y a veces, y es, o sea, natural porque tienen que estudiar, no es como que tengan opción de, bueno, lo puedo ver o no lo puedo ver, sino que tienes que estudiar. Entonces, estamos con el niño, nosotros los papás nos estresamos porque no aprendemos, porque no aprende, porque no pone atención, porque ya se distrajo, porque no sabe qué va, porque el internet está fallando. ¿Y qué empezamos a hacer? Les empezamos a gritar, ya les hablamos feo, ya les dijimos, no, es que no puede ser, es que nosotros también les estamos generando a los niños esa ansiedad y ese disgusto por estar ahí, ¿no? De entrada, pues es difícil para ellos y ahora sumarle que como papás estamos sometiendo a los niños a una situación que ya de por sí es complicada para ellos, pues es más estresante aún. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que vamos a trabajar con nuestros hijos. Yo sé que esto es un reto muy importante, yo sé que de alguna manera lo que está pasando aquí nadie nos preparó para ser como esos tutores de ayuda a nuestros hijos, pero tenemos que mantener la calma, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a hablar de las recomendaciones para manejar o bajar esos niveles de ansiedad de los niños, ¿no? Otro punto importante de cómo está afectando las clases virtuales o cómo afecta la ansiedad más bien a las clases virtuales es que los niños no están aprendiendo. Les está costando mucho trabajo retener la información, les está costando mucho trabajo reproducir la información y sobre todo entender lo que está pasando, ¿no? Entonces ya de por sí muchos niños tienen este problema de que no saben a ciencia cierta qué es el coronavirus, no saben a ciencia cierta qué es lo que está pasando, por qué no están regresando a las clases y demás, ¿no? Entonces eso también tenemos que dejarlos en claro. La televisión nos está llenando y todos los medios electrónicos nos están llenando de información acerca del COVID, que es necesaria. Sin embargo, a veces pasa que los niños no pueden procesar la información
tal cual, y entonces hay alguien que les tenga que explicar qué es lo que está pasando y por qué no van a regresar a clases pronto y por qué estamos tomando esas clases en línea. Claro, porque yo considero también que esta como incertidumbre ante los niños es lo que causa también esta ansiedad, ¿no? Y también al mismo tiempo la incertidumbre de los padres al no saber qué hacer y al enfrentarse a este cambio tan drástico, que es estar presente en una computadora, ¿no? Un niño de 8 años que tiene que estar en la computadora más de 4 horas, ¿no? Incluso ayer estaba observando que en la televisión ya aparecen los horarios de las clases. Bueno, yo observé que los niños de sexto tienen clases desde las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, ¿no? Entonces, diciendo esto, lo que decía la psicóloga Blanca, ¿no? Tomando en cuenta que todos estamos estresando a todos, ¿no? O sea, los niños estresan a los papás y a los maestros. Los papás estresan a los niños y por tanto a los maestros. Y entonces es un estrés continuo, tanto en vida laboral, en vida familiar, no hay espacio personal porque se la viven estresados y este estrés muchas veces también suele provocar sueño en algunas personas. Entonces aún afecta estas partes. Sí, solamente vamos a pensar cuando nosotros nos sentimos estresados, ¿no? ¿Qué pasa cuando te estresas o qué pasa cuando estás ansioso? No, pues cuando estás estresado o quieres dormir o no puedes conciliar el sueño o buscas actividades en que distraerte o el típico movimiento de la rodilla que todo el tiempo se está moviendo. Los ojos suelen hasta palpitar así de repente. Ay, ya sentí que me palpitó el ojo. Sí, ¿no? Entonces, imagínense como adultos que nos está pasando eso, ahora traslédenlo a un niño que le es difícil entender lo que le está pasando. Los niños no es que no sepan lo que sienten, sino es que no lo están entendiendo, porque no procesan todavía esa información, ¿no? Gran parte del desarrollo emocional de los niños tiene que ver con nuestra crianza o cómo criamos los adultos a los niños. Entonces, un niño no puede entender o no puede procesar la forma en la que se está sintiendo. Entonces, la única manera de expresarlo es a través de las cosas que generalmente hace, que ponerse de mal humor, hacer berrinches. Seguramente muchos de ustedes, papás, han notado que los niños están haciendo más berrinches o están poniéndose más de malas o hay más discusiones con los niños. Justamente es por eso, esos pueden ser unos signos de alerta de la ansiedad, porque finalmente todos nosotros estamos conviviendo en una casa en donde no estábamos todos al mismo tiempo y que ya se prolongó mucho, ¿no? Muchos pensábamos, no, ya para mayo, no, ya para abril, no, ya para... Y pues no, la realidad es que no va a pasar al menos por un tiempo. Entonces tenemos que empezar a tener inteligencia emocional de cómo vamos a tratar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y ser bien honestos. Es lo mismo, con los niños hay que ser sumamente honestos y decirles, mira, sé que te estás sintiendo de esta manera, o ¿sabes qué, hijo? Estoy enojada o estoy estresada, dame chance, me retiro 2 minutos, porque de esa manera les estamos enseñando a nuestros hijos que la forma de contener es, no me lo trago, no te grito, no te digo nada, pero sí me alejo, reflexiono y retomo la actividad, ¿no? Claro, retomando el tratar de no herir a los demás, ¿no? Esta parte, porque eso es cierto, ¿no? A veces como adultos no nos damos cuenta de las expresiones o de lo que hacemos o de lo que decimos, ¿no? Entonces esta parte de querernos alejar tantito para reposar este sentimiento o esta emoción y hacerla surgir de otra manera, ayuda mucho a los niños, ya que ellos solitos, pues muchos, como lo decía la psicóloga Blanca, no entienden muchas veces, no procesan la información como un adulto, ¿no? Entonces es esta parte muy padre. Sí, claro, entonces tenemos que tener suma inteligencia emocional de cómo vamos a tratar estas situaciones, ¿no? A veces los niños o los adolescentes se nos acercan a decirnos, oye, es que estoy enojado, no sé qué, y nosotros así como de, ay, eres un niño, ¿qué te preocupa? O estoy preocupado, o no tengo miedo, ay, no va a pasar nada, ¿no? Entonces la mejor forma de poder apoyar a nuestros hijos es siéndoles honestos. ¿Sabes qué? Yo también estoy preocupado, la situación a lo mejor no está muy bien para todos, pero mira, pasa esto, tú lo que te tienes que ocupar es de esto, nosotros nos vamos a encargar de esta otra situación. Es decir, ser bien honestos con ellos. Una cosa bien importante que muchos papás a veces se nos olvida cuando tenemos hijos es que a los niños hay que hablarles con la verdad, no hay que disfrazarles nada, no es necesario, porque los niños saben. Los niños se dan cuenta. Entonces la mejor forma es ser honestos con ellos y decirles, mira, yo también estoy preocupado, yo también estoy asustado, yo también estoy estresado, pero vamos a hacer esto, ¿qué te parece, no? Entonces hay que tratar que a los niños
como personas que saben pensar, ¿no? De repente Sí. Tenemos la creencia de que no, es que no nos va a entender, o ay, no, es que para qué le explico si no va a saber ni qué es. Y hablarles las cosas como son. Eso también es bien importante. No disfrazar nada, porque si no, por eso se empiezan a hacer malos entendidos y las cosas se llaman por su nombre. Eso es muy importante con los niños. Entonces, hay que tratar de manejar bien la forma en la que nos comunicamos con nuestros hijos. Principalmente hay que empezar a mantener la calma nosotros como adultos para poder contener al niño y enseñarle cómo es que debe de enfrentar esa situación que le da temor o le da ansiedad, ¿no? Que a veces te va a decir, es que no me gustan las clases virtuales. Ok, sé que no te gustan, sé que no es lo mejor, tú quieres estar con tus compañeros, quieres estar como siempre, pero la situación es esta. Por lo tanto, tenemos que aguantar un ratito, ¿no? Así, aguantar y hasta que nos permitan regresar. Sí, claro, porque tampoco se les puede decir, ¿sabes qué? En un mes ya todo va a ser normal. Ajá. Porque ni nosotros como adultos sabemos si es cierto, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar hasta más ansiedad en el niño porque va a estar ansioso de que llegue ese momento. Que llegue la fecha. Entonces, porque aparte nunca se les olvida. Así, nunca se les olvida, o sea, sí. No... Es lo que dice, ¿no? O sea, si a un niño se le dice algo, se tiene que cumplir. Sí, eso es muy importante. Entonces, vamos a pasar a las recomendaciones de qué hacer para tratar o mejorar nuestros niveles de ansiedad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer con los niños principalmente es formar hábitos. Es decir, no porque la situación esté complicada y no porque todos estemos en casa significan que los hábitos y los horarios regulares no se deban de cumplir. Eso es una de las cosas que más ha pasado y que ya en consulta más vemos, que los niños están teniendo un desfase increíble en a qué hora se duermen, a qué hora se levantan, a qué hora desayunan y todo el día, hagan de cuenta, están haciendo una sola actividad y entonces se desfasa todo. Sí, claro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer como papás es continuar con nuestro horario habitual, como si fuéramos a la escuela, como si estuviéramos haciendo nuestra vida cotidiana. Entonces, retomar nuestros hábitos de manera normal, es decir, levantarnos a la misma hora, desayunar a la misma hora, empezar las clases en línea, terminar las clases en línea, comer, tener todos nuestros horarios distribuidos, horarios de hacer la tarea, horarios de ver televisión, de tiempo recreativo, de ver televisión, de trabajar jugar con dispositivos electrónicos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero que debemos de hacer, mantener nuestros horarios. Eso es primordial. Ahora, hubo una controversia ahí de repente que decían, las clases virtuales, ¿para qué quieren que usen el uniforme? ¿No? Sí, claro. Por increíble que parezca, el hecho de que ellos se vistan, tengan un lugar en específico para estudiar, tengan el uniforme puesto, les va a ayudar a que a su mentecita diga, esto es tiempo de escuela, punto. Aunque no lo crean, funciona, así que usen el uniforme. No es nada más porque, el maestro es exagerado. Sí, claro, porque hubo como muchas críticas a decir, ¿no? Sí. Es que las escuelas quieren controlar, quieren decir esto, quieren hacer el otro. Entonces sí es muy importante formar estos hábitos, ya que si estos hábitos no están formados, todos estamos desfasados. Sí, exactamente, ¿no? Esa es la primera. La segunda recomendación, aliméntense bien. Digo, igual siempre hay que ir de la mano de un experto, pero la realidad es que tenemos que alimentarnos bien, dejar un poquito la comida chatarra, dejar un poquito las golosinas, porque sabemos que cuando más ansiedad tenemos, más queremos comer cosas, y ¿no? comer. Entonces hay que tratar de mantener nuestros hábitos de alimentación, hay que tratar de a medida de lo posible hacer ejercicio. Eso también es muy importante. De repente los de Te Aprende en Casa 2, que son los programas que les están apoyando para que los niños aprendan, hay cápsulas o hay pequeños fragmentos en donde deportistas de alto rendimiento dan clases de educación física. Yo les recomiendo, y eso lo he hecho con muchos papás, que ¿saben qué? Pónganse con sus hijos a hacer ejercicio, no pasa nada, al contrario, a lo mejor hasta te vas a reír porque no te sale, a lo mejor terminas agotadísimo, dices ya no puedo más, pero es como esa forma de quitarte del momento del estrés para hacer otra cosa, ¿no? Como que quitarte de algo que te genera ansiedad y hacer algo que a lo mejor no es placentero al 100% para ti, pero te distrae. Y aún así, ¿no? Los beneficios del deporte, ¿no? Uh-huh. Todo deporte baja niveles de estrés, de cualquier manera, ¿no? En esta parte, como lo decía la psicóloga Blanca, de eliminar tantito ese estrés que tenemos para concentrarte en otra cosa que a lo mejor no te sale o tratas de hacerlo, pero al fin y al cabo este agotamiento físico va a hacer que
los ciclos de sueño sean mejores, por lo tanto descanses mejor y por lo tanto tus actividades diarias puedan ser más productivas. Claro, también es bien importante tener tiempos de recreación en familia. No porque estemos todo el tiempo metidos en casa, toda la familia, significa que no podemos hacer estos tiempos de recreación. Podemos hacer muchas cosas e inventar muchas cosas en casa. Fin de semana de cine, es decir, pongo mi Netflix, pongo tal cosa, palomitas, o sea, como que me doy chance. Puedo acampar en la sala, es decir, pensar en varias actividades, principalmente para los más chiquitos que necesitamos que continúen jugando, porque jugar para ellos es muy importante, es una actividad fundamental. Entonces no se les olvide de esos tiempos de recreación, no se les olvide el mantener una buena alimentación y sobre todo comunicación ante todo. Exacto. Si yo me siento mal, si yo estoy de mala, si yo como adulto no tolero nada en este momento, expresarlo. ¿Sabes qué? Hasta como con nuestros esposos, nuestras parejas, ¿sabes qué? Ahorita dame chance, no estoy de humor, o dame chance, deja que me recupere, ¿no? Principalmente es eso, la comunicación. Y si ninguno de estos puntos, o vemos que se agrava la ansiedad, es bien importante llevar a los niños a psicoterapia. El niño no te va a decir, ay mamá, quiero ir al psicólogo. Nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando el niño necesita esta ayuda. Claro, y entonces para esto, bueno, la psicóloga Blanca nos puede dar su teléfono, ¿verdad? Claro, mi número, yo atiendo a niños y mi número es el 22 25 88 74 y 75. Y pues con esto nos despedimos, espero que esta información les haya servido mucho y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.